Fui el único que no brindó en la jubilación de mi tío porque descubrí que le robaba a mi abuela. Hay silencios que pesan más que cualquier grito, y hay verdades tan podridas que, cuando finalmente las sacas a la luz, destruyen todo lo que creías saber sobre la sangre y la lealtad. Mi nombre es Fabián y durante 28 años crecí bajo la sombra de un gigante de la integridad, mi tío Alberto. En mi familia, Alberto no era solo un pariente, era el estandarte del éxito, el hombre de las manos limpias que había dedicado 35 años de su vida a escalar en la estructura de uno de los bancos más importantes del país. Él era el que nos daba consejos sobre inversión, el que administraba las herencias de los abuelos y el que siempre, en cada cena de Navidad, daba el discurso sobre cómo la honestidad es el único capital que un hombre nunca debe perder. Yo lo admiraba tanto que decidí seguir sus pasos y estudié finanzas, soñando con tener algún día la misma reputación intachable que él ostentaba. Pero el mes pasado, esa estatua de mármol que era mi tío se desmoronó frente a mis ojos, revelando a un depredador que llevaba una década devorando los ahorros de la persona más vulnerable de nuestra familia, mi propia abuela. Todo comenzó hace unas semanas, cuando la familia empezó a organizar una cena de gala para celebrar la jubilación de Alberto. Era el evento del año. Alquilaron un salón en un hotel de lujo, contrataron un catering de primera y todos los parientes, desde los primos lejanos hasta los sobrinos pequeños, se prepararon para rendirle homenaje al pilar de la familia. Pero mientras todos compraban trajes y vestidos nuevos, mi abuela, una mujer de 85 años que siempre fue generosa hasta el exceso, me llamó a su casa en secreto. La encontré en su cocina, con una taza de té frío y una expresión de angustia que me partió el alma. Fabián, hijo, tú que sabes de números, algo está pasando con mis cuentas. Alberto dice que la economía está mal y que mis inversiones no están rindiendo, pero ya no me alcanza ni para las medicinas de la presión. Él me dice que soy una despistada, que gasto de más, pero yo casi no salgo de casa, me susurró con vergüenza, como si fuera culpa suya no tener dinero. Mi abuela siempre fue la persona más previsora del mundo. Mi abuelo le dejó un fondo de retiro considerable y varias propiedades que generaban rentas. Ella no debería tener ningún problema económico. Sentí un pinchazo de sospecha, pero intenté calmarla. No te preocupes, abuela. Seguramente es un error del sistema o alguna comisión bancaria que no estamos viendo. Dame tus claves de acceso y yo le echo un ojo desde mi oficina, sin que el tío Alberto se entere si eso te hace sentir más cómoda. Ella sintió, me entregó su pequeña libreta de claves y me pidió que, por favor, no le dijera nada a Alberto porque no quería que él pensara que ella desconfiaba de su gestión perfecta. Esa misma noche, me encerré en mi despacho y entré al portal del banco. Al principio, todo parecía normal, los saldos estaban allí, las gráficas mostraban movimientos. Pero mi entrenamiento en auditoría financiera me hizo notar algo extraño. Empecé a descargar los estados de cuenta históricos de los últimos 10 años, algo que Alberto seguramente pensó que una anciana nunca sabría hacer. Lo que encontré me dejó sin aliento y con una náusea que me obligó a levantarme de la silla para no vomitar. Alberto no estaba gestionando el dinero de la abuela, lo estaba ordeñando como a una vaca lechera. Había un patrón sistemático de transferencias hormiga. Cada mes, el día 5, salían $3,000 de la cuenta de inversión de la abuela hacia una cuenta puente, y de ahí, el dinero desaparecía hacia una cuenta en el extranjero, específicamente en un banco de Florida, a nombre de una corporación llamada Amanor Investments. Me pasé toda la noche rastreando esos movimientos. Gracias a mis contactos en el gremio, logré descubrir que la titular de esa corporación era una mujer llamada Marta, una consultora de marketing en Miami. Pero al profundizar en las redes sociales y registros de propiedad, la verdad fue mucho más sucia. Marta era la amante secreta que Alberto mantenía desde hacía una década. Le había comprado una casa en un barrio exclusivo, le pagaba sus viajes de lujo y mantenía su estilo de vida usando el dinero que mi abuelo había sudado para asegurar la vejez de mi abuela. En total, Alberto le había robado a su propia madre más de $200,000. Lo que más me dolió no fue solo el robo, sino el maltrato emocional. Recordé las veces que Alberto, en las reuniones familiares, se burlaba de la abuela diciendo que ya estaba perdiendo la memoria o que estaba gastando su dinero en tonterías cada vez que ella preguntaba por qué sus saldos bajaban. Estaba gaslighting a su propia madre para encubrir sus desfalcos. El cinismo de ese hombre no tenía límites, mientras él se lucía con relojes caros y donaciones a la iglesia. Mi abuela estaba cortando sus pastillas a la mitad para que le duraran más porque no quería pedirle dinero prestado a sus hijos. Tenía dos opciones. Podía hablar con Alberto en privado y pedirle que devolviera el dinero, pero sabía que él me manipularía o que simplemente movería el resto de los fondos antes de que pudiéramos reaccionar. O podía hacer justicia de la forma más pública y devastadora posible. Decidí que un hombre que se alimentaba de la apariencia merecía morir socialmente por la misma apariencia. Guardé silencio durante los días previos a la cena.
Ayudé a elegir el menú, sonreí en las fotos y aguanté que Alberto me diera palmaditas en el hombro diciéndome que yo sería su digno sucesor en el banco. Cada vez que lo tocaba, sentía que estaba tocando a una rata. Llegó la noche de la jubilación. El salón estaba decorado con flores blancas y doradas. Alberto estaba en la mesa principal, rodeado de su esposa, mi tía, que no sospechaba nada, y de la abuela, que se veía pequeña y frágil con su mejor vestido de encaje. Cerca de las 10 de la noche, mi padre, el hermano menor de Alberto, se puso de pie con una copa de champaña para dar el brindis de honor. Quiero brindar por mi hermano mayor. Por Alberto, un hombre que nos ha enseñado que el honor no se negocia, que la familia es sagrada y que un hombre de manos limpias siempre llega lejos. Por Alberto. Todos en el salón se pusieron de pie, las copas brillaban bajo los candelabros y los aplausos empezaron a resonar. Yo me quedé sentado. No moví un solo músculo. Me quedé mirando fijamente a Alberto, quien estaba sonriendo con una humildad fingida mientras recibía los aplausos. El silencio empezó a extenderse desde mi mesa hacia las demás. Mi tía me miró extrañada, mi padre me hizo señas para que me levantara, pero yo seguí clavado en mi silla. El tío Alberto notó la tensión y, con esa arrogancia que siempre lo caracterizó, me señaló desde el estrado. ¿Qué pasa, Fabián? ¿Te duele el éxito ajeno? ¿O es que en la universidad no te enseñaron a brindar por tus mayores?, dijo con una risita, provocando algunas carcajadas nerviosas entre los invitados. Me levanté lentamente. Metí la mano en mi saco y saqué un fajo de papeles engrapados. Eran los estados de cuenta auditados, las transferencias a Miami y las fotos de la casa que él le compró a su amante con el dinero de la abuela. Caminé hacia la mesa principal con una calma glacial. No brindo por ladrones, tío. Y mucho menos por cobardes que le roban a su propia madre mientras ella tiene que racionar sus medicinas, dije con una voz que cortó el aire como un cuchillo. Puse los papeles sobre la mesa, justo frente a mi abuela y a los ojos de todos los que estaban cerca. Tío Alberto, ¿por qué no le explicas a la familia por qué la cuenta de inversión de la abuela está prácticamente en ceros? ¿Por qué no nos cuentas quién es esa tal Marta en Florida y por qué tiene una casa de $500,000 pagada con tus comisiones? Aquí están las pruebas, Alberto. 10 años de transferencias hormiga desde el fondo de retiro de la abuela hacia tu cuenta secreta. El caos que siguió fue indescriptible. Mi tía tomó los papeles y, al ver las fotos de la amante y las pruebas del dinero, soltó un grito de dolor que aún me retumba en los oídos. La abuela empezó a leer los números con sus lentes de aumento y sus manos empezaron a temblar tanto que la copa se le cayó, manchando el mantel blanco de rojo, como si fuera sangre. Alberto intentó arrebatarme los papeles, gritando que yo estaba loco, que eran montajes, que yo era un resentido que quería arruinar su carrera. Mis primos se levantaron para golpearme, pero yo les mostré las capturas de pantalla de los registros bancarios en mi tableta. Llamen a la policía si creen que miento. Yo mismo ya presenté la denuncia en el banco y en la fiscalía esta tarde, les dije. La cena de gala se convirtió en un campo de batalla. Alberto, al verse acorralado por las pruebas irrefutables, perdió los estribos y confesó todo en medio de un ataque de furia. Ese dinero era desperdicio. La vieja ya ni sabe lo que tiene. Yo me sacrifiqué por esta familia durante años y merecía algo para mí, gritó, sellando su propio destino frente a 50 testigos. Mi padre le dio una bofetada que lo tiró al suelo, y mi tía se quitó el anillo de matrimonio y se lo lanzó a la cara antes de salir corriendo del salón. La fiesta se canceló en ese instante. Los invitados empezaron a desfilar hacia la salida, murmurando, mientras Alberto se quedaba solo en el centro del salón de lujo, rodeado de flores y restos de comida cara que él mismo había pagado con el dinero robado. La justicia fue rápida. El banco, para evitar un escándalo mayor por fraude interno, le canceló de inmediato todos sus beneficios de jubilación y le confiscó sus bonos de salida. La fiscalía abrió un caso por administración desleal y robo agravado. Alberto perdió su casa, su familia y el respeto de todos los que alguna vez lo admiraron. Hoy enfrenta un juicio que seguramente lo llevará a prisión, y su amante en Miami desapareció con lo poco que quedaba en la cuenta del extranjero en cuanto supo que la policía la buscaba. Mi familia quedó dividida. Algunos tíos me culpan por haber arruinado la fiesta y por haber expuesto los trapos sucios de esa manera. Dicen que debí hablar con él en privado para no avergonzar el apellido. Pero yo no me arrepiento de nada. Mi abuela recuperó el control de sus rentas y, con el dinero que logramos congelar de las cuentas de Alberto, ahora tiene sus medicinas pagadas, una enfermera de tiempo completo y la paz de saber que ya no tiene que pedir permiso para gastar lo que es suyo. A veces, para salvar a la familia, tienes que amputar la parte que está podrida, aunque sea el miembro más prominente. Alberto me enseñó de finanzas, es cierto, pero yo le enseñé a él que la integridad no es algo que se dice en los brindis, es algo que se demuestra cuando nadie te está viendo.
Aprendí que la sangre te hace pariente, pero la honestidad es lo que te hace humano. Hoy duermo tranquilo, sabiendo que mi abuela ya no tiene que cortar sus pastillas a la mitad, mientras Alberto aprende, en la soledad de una celda, que un hombre de manos limpias no necesita esconder sus cuentas. La verdad duele, pero la traición a una madre es una deuda que la vida siempre se encarga de cobrar con los intereses más altos. ¿Tú qué habrías hecho? ¿Alguna vez un familiar te traicionó por dinero, herencia o un secreto? Hay historias que duelen, pero también historias que te recuerdan que la vida siempre da vueltas. Síguenos para más relatos que sanan el alma.